Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. José Alviar, analista político, quien lo tenemos aquí en cabina de Radio Sucesos. Bienvenido, José. ¿Y cómo ve usted todo este panorama, este contexto que estamos viviendo? Buenos días, Verónica, y buenos días a los radioescuchas de Radio Suceso. El país, realmente a los ciudadanos, te podría apostar, Verónica, que les importa un reverendo rábano lo que pasa en el juicio. La gente está preocupada porque no hay trabajo. La gente está aterrada porque la inseguridad pulula por las calles. Esa es realmente la preocupación de la persona que está caminando en estos momentos por las calles, en este caso de Quito. Si tú le preguntas a la gente en las calles qué opina del juicio político, muchos te dirán que no tienen ni idea, porque a la larga el juicio político se convirtió en un circo de intereses particulares de la actual casta política para tratar de boicotear a un presidente que, si bien es cierto, lo hemos calificado de vegano porque le ha faltado carácter, pero también no es menos cierto que la Asamblea, debido a estos intereses políticos, se ha dedicado a boicotearlo. Sí, este gobierno se queda de año en la materia política, pero definitivamente los señores asambleístas deberían ser considerados traidores a la patria. No han pasado ni un proyecto de ley, se han dedicado a boicotear al Ejecutivo y el país está parado. No hay trabajo, hay inseguridad, hay pánico en las calles. Ayer me decía un amigo, mira, me da miedo de salir a pasear a mi perro. Estoy encerrado en mi casa y son las 6 de la tarde. Entonces no hay derecho que los ecuatorianos tengamos que vivir como estamos viviendo actualmente, encerrados cuando quienes deben estar encerrados están por las calles generando pánico. Ahora, viendo todo lo que está pasando, bueno, el juicio político tiene su tiempo. ¿Y cómo vemos la situación de inseguridad y las últimas decisiones que ha tomado el presidente de la República al incorporar a dos ex generales o generales en servicio pasivo como pesos pesados contra la inseguridad a cargo de la inseguridad? La intención es buena, en principio, veamos la estrategia, porque definitivamente aquí hay una premisa básica. Quien maneja la información maneja el poder. Veamos qué tanta información y estadística manejan los militares, porque definitivamente el presidente está dándole un espaldarazo a los militares cuando quienes están obligados a precautelar por la inseguridad en las ciudades son los señores de la Policía Nacional. Entonces, hay que darle un voto de crédito a este presidente que desempolvó dos figuras simbólicas para el Ecuador, sobre todo en la guerra del Cenepa, y hay que darle un tiempo para que estos generales respetabilísimos de la República demuestren que tienen la capacidad y están actualizados para combatir lo que hoy en día es el peor cáncer que tiene el país, que es la narcodelincuencia. Ahora, tampoco no nos olvidemos de que la función de los militares en principio es cuidar que en las fronteras no se filtre la droga. Ahí es donde radica principalmente el problema, porque tú tienes hoy en día dos problemas que hacen este gran mix llamado inseguridad. Primero, el tráfico de drogas y segundo, el tráfico de armas. Y los dos merman por la frontera. Y quienes están en la obligación de controlar que eso no pase son los militares. Los señores policías son los que están encargados de precautelar por la tranquilidad dentro de las ciudades. Ahora, aquí hay otro problema también. El gobierno ha dejado que esta sensación de inseguridad crezca cuando ha descuidado los recursos económicos y el respaldo jurídico que debió haberle dado en su momento a las fuerzas del orden. Respaldo jurídico, por un lado, para que puedan repeler a la delincuencia y, por otro lado, recursos económicos para capacitación y equipamiento. Veía yo hace unos 15 días que el presupuesto para la inteligencia estratégica se redujo de 27 millones a 22 millones. Entonces, ¿cómo queremos tener una policía preventiva a una policía reactiva en una situación de caos si tú le quitas el presupuesto?
Es algo básico, amigos. Son las 7:50, conversamos con José Alvear, analista político. Estamos hablando acerca de toda la situación política, pero también de inseguridad. Y hablando de inseguridad, bueno, hay un cambio que hacen, es declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su inseguridad integral. Tiene que ver con estas bandas organizadas, estas bandas narcodelictivas, que ahora pues se les va a combatir de manera distinta porque hay un cambio. Ese cambio, ¿cómo lo vemos, José, desde su perspectiva? Lo veo positivo. Es preocupante que según el Observatorio de Bandas Delictivas de Latinoamérica, Ecuador está rankeado en el puesto 15 de 193 países. Entonces, me parece, por eso arranqué la respuesta a tu primera pregunta diciendo la intención es positiva. Ahora veamos la estrategia y cómo vamos a accionar para, tomando en cuenta que se ha declarado terrorista todo aquello que atente contra el Estado, ¿cómo vamos a repelerlos? Porque en este momento el país necesita una medida de shock para generar esa percepción de tranquilidad a los ecuatorianos. Si no se genera eso, esto no va a cambiar. Y esa medida de shock, Verónica, no es la loca propuesta de algún asambleísta muchacho del Partido Social Cristiano que propuso el libre porte de armas. Esa no es la salida. No creo que esta sociedad esté preparada para el libre porte de armas. Considero que el tema de la tenencia de armas es algo que puede darse, pero quienes están preparados, quienes están capacitados para accionar con un arma son las fuerzas del orden. Entonces, es muy buena la iniciativa del gobierno de declarar terroristas a todos aquellos que atenten contra el Estado y esperemos que con esto el presidente, vía decreto, pueda dar instrucciones radicales para combatir como se debe a este tipo de delincuencia que tanto ha afectado no solamente la tranquilidad emocional de los ecuatorianos, sino que ha resentido el comercio. Porque esto genera que las personas ya no puedan salir a comer a un restaurante, porque no sabes en qué momento entra un sicario a matar a otro, o los secuestros que están a la orden del día. Entonces, yo sí le apuesto mucho a esta medida y esperemos, ahora hay que darle el crédito para que estos generales que tienen una fama muy bien ganada por la guerra del Cenepa, demuestren que están actualizados para poder enfrentar este problema, porque ahí también viene el detalle. Son generales, Amenazas, ¿no? son generales muy respetables que estuvieron en la guerra del Cenepa, pero hoy en día, como todo en el mundo, va mutando, incluido la delincuencia organizada. Pero qué importante. Ahora que topa, José, este tema de la tenencia y porte de armas, justamente el presidente emitió un decreto hace algunas semanas que nos estuvo debatiendo bastantes días sobre ello, y es que el Ecuador autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Esta autorización no implica, obviamente, el libre porte de armas. Esto implica toda una serie de requisitos que se tienen que cumplir y que están en la ley. Pero ¿cómo vemos esto? Porque si bien, por un lado, esto ya existía, sin ningún problema, pero el mensaje que dio el presidente en ese momento, quizás el timing no fue el mejor, ¿no? Porque viviendo una situación de inseguridad da la idea de que el Estado a la final deja solos a los ciudadanos, vayan ustedes, defiéndanse como puedan, nosotros no podemos. De hecho, él lo escribió así en un Twitter. Que luego fue borrado. El libre porte de armas, porque esto es una guerra entre ustedes y la delincuencia. O sea, imagínense qué mensaje tan indolente y qué mensaje tan vergonzoso, porque es demostrar a la ciudadanía, háganse cargo ustedes porque yo ya no sé qué hacer. Eso no puede pasar en un Estado, pero ¿sabes por qué pasa eso en un Estado socialdemócrata como el del señor Lazo? Porque este no es un gobierno libertario, porque en un gobierno libertario, esos pocos impuestos que el modelo libertario acepta que se recauden, se implementarían en educación, en salud, en una justicia bien blindada, que es otro de los grandes problemas que tenemos, y en una seguridad efectiva. Pero definitivamente, como este gobierno está dedicado a organizar las finanzas fiscales, entonces, claro, ha descuidado estos 4 pilares y ahí están los resultados. Se le fue de las manos definitivamente la seguridad. Por eso hay que ahora es un momento que los ecuatorianos tenemos que estar unidos. Quizás muchos discrepemos o no discrepemos con el presidente, con su estilo, con su ideología, con su visión, pero en estos momentos hay 2 enemigos contra los cuales los ecuatorianos debemos estar unidos. Primero, la inseguridad. Entonces, si el presidente ha propuesto esta idea, hay que apoyarlo para que él demuestre que esta es la idea
que esta vez nos va a traer esa tranquilidad. Y el segundo enemigo que tiene el país son los conspiradores contra la base democrática, Verónica. Esos conspiradores que a la par van de la mano generando este caos, a ellos hay que tenerlos claramente ubicados porque pertenecen a una casta de políticos que no les interesa que el país salga adelante, les interesa a ellos seguir acopiando poder al costo que sea. Y eso tiene que cambiar en este país. Ahora, hablando del tema político, ¿cómo ve, José, el juicio político al presidente Lazo y los escenarios que también se están manejando? Porque uno es que el presidente salga bien librado de este juicio político, habrá que ver después cómo queda todo esto, si sale fortalecido, si sale debilitado y qué tendría que hacer al día 2 de este juicio político. El otro escenario es la muerte cruzada y el otro escenario es que se ha destituido y se ha reemplazado por el vicepresidente. La muerte cruzada creo que es el camino que quieren los conspiradores. No hay que darles gusto. Segundo, desde lo jurídico, no hay cómo sentenciar a un presidente por peculado cuando ni siquiera la Contraloría ha generado un índice de responsabilidad penal. Entonces, esto termina siendo un circo mal armado por títeres que son manejados por los dueños de los partidos que están interesados en hacerle la vida imposible al país a través de generar esta inestabilidad política. Y yo concluyo con esta reflexión de que ese juicio va a haber sido, no va a ser más allá de una pérdida de tiempo y de días, porque de paso está hasta mal sustentado. La sustitución del presidente por el vicepresidente Borrero es un escenario que habrá que analizar si es que al presidente lo llegan a destituir. Pero hoy tenemos un presidente de la República que nos guste o no, yo he discrepado muchísimo con él, pero es un presidente que ganó en las urnas. Entonces, en vez de criticar al presidente, lo que tenemos que hacer los electores en próximas elecciones es madurar y saber a quién le damos nuestro voto. Es verdad que en ese momento, en esa elección, nos encontramos en una disyuntiva muy complicada desde mi punto de vista. Votar por el correísmo o votar por este presidente que pasó 14 años diciendo que nos iba a bajar impuestos y que llegó el momento dado y le subió impuestos a la clase media. O sea, resultó ser un fiasco completo. Pero creo que, como dijo un colega tuyo, si mal estamos con él, peor hubiésemos estado sin él. Entonces, ahora hay que aguantar, ahora hay que exigirle a este presidente, hay que exigirle al gobierno que cumpla con lo que ofreció, que se acerque más a la ciudadanía y que empiece a ver menos el país como la gerencia de un banco que se maneja en función de fríos números y que tiene que entender que tiene que haber una cuota social. No puede descuidar la salud, no puede descuidar la educación, tiene que blindar al sistema de justicia, porque es verdad que hay jueces y fiscales corruptos, como hay profesionales corruptos en todos los ámbitos. Y yo no soy abogado y no estoy defendiendo el sistema judicial, pero también hay otra realidad. Esos fiscales y esos jueces no están protegidos. Entonces, ¿qué pasa, Verónica? Puede ser que hay un fiscal en un pueblito X, mañana más tarde lo abordan emisarios de los carteles con fotos de la familia y lo amenazan que si no da la boleta de libertad, al día siguiente le matan a la familia. Eso es obvio, ¿no? Entonces, tenemos que generar un sistema que blinde a la justicia, para ahí sí cuestionarla. Ahí sí ver si son corruptos, si no son corruptos, pero si no le dan las herramientas, están como que en una zona gris. En otros países, ya hoy en día, se está utilizando inteligencia artificial para el sistema de justicia. Entonces, habría que empezar a pensar en algunas alternativas, Verónica. Pero así como venimos en este desorden, en esta indolencia por parte de nuestros gobernantes, creo que vamos para atrás como el cangrejo. Bueno, es muy complejo. Hay iniciativas como los jueces sin rostro que habría que analizarla, ¿no? Porque está bien criticar el sistema judicial, pero también hay que ver qué está detrás y qué están afrontándose muchos jueces de localidades que están complicadas, de las zonas más calientes de aquí del país. Amigos, son las 8 en punto. Conversamos con José Alvear, analista político. Estamos analizando la situación que está viviendo el país en estos momentos, una situación compleja en medio de un juicio político que está atravesando el presidente de la República, que nos genera incertidumbre. Y bueno, José ya lo ha dicho, en un caso hipotético que el presidente continúe en el poder, que el escenario pues sea que se salve de este juicio político, tendría que dar una vuelta de timón y cambiar un poco las cosas, ¿no? Y escuchar un poco más a la gente, al tema social, qué tendría que hacer y atender
de prioritario, José, a su criterio, si es que contemplamos el escenario de que el presidente Lasso siga en el poder? Primero tiene que repotenciar esa percepción de tranquilidad que exigimos los ecuatorianos de frente contra la inseguridad que vive el país. El tema de inseguridad. Tiene que atender inmediatamente el tema de inseguridad. Y ojo, aquí hay una arista que está rebotando en el panorama, porque estamos hablando de que vamos a declarar terroristas a todos aquellos que atentan contra el Estado. Porque ahí hay un pseudo líder indígena que cuando le da la gana amenaza con incendiar las ciudades. Eso también se considera terrorismo. Así que esperemos que esta vez no les tiemble la mano para meter preso a quienes tengan que meter preso y no lo vean con cálculo político. Me refiero puntualmente al señor Issa, que cada vez que pasa algo que no le gusta, entonces él amenaza con incendiar la ciudad y ya su chiste nos costó en la experiencia pasada $1.000 millones al país y destrozos de la capital. Nadie hizo absolutamente nada. El señor sigue caminando por las calles sin dar una explicación a la justicia de lo que hizo. Entonces, ese es el primer punto, el tema de inseguridad. El segundo punto, tiene que blindar a la justicia, porque de nada sirve que agarren presos o que capturen a delincuentes si 24 horas después los van a dejar libres, como ya pasó. Vimos que hace 15 días agarraron a un cabecilla en Esmeraldas, 24 horas después lo dejaron libre. Entonces, por ahí tienes una grave falencia. Otra grave falencia en cuanto a inseguridad. Concesiona los centros penitenciarios. No sirve como el Estado los está administrando. Tienes que concesionarlo a la empresa privada que está especializada en esto y que lo maneje con protocolos internacionales. Hoy en día las penitenciarías en el Ecuador son hoteles de 5 estrellas para los cabezas de los carteles. Está a punto de salir un cabecilla en una de las penitenciarías de Guayaquil y le van a hacer una fila de honor. Entonces, eso está mal. Entonces, todo esto implica seguridad. Los centros penitenciarios, los centros de rehabilitación tienen que ser realmente centros de rehabilitación. Hoy en día no lo son. La justicia tiene que ser transparente, no puede ser incorroíble, no puede ser amedrentada. Hoy en día no pasa eso. La justicia tiene que estar respaldada, con respaldo jurídico. Ahí la responsabilidad es de los vagos de la Asamblea. No lo tiene. Esperemos que lo tenga. Tiene que estar respaldada con respaldo económico, con equipamiento, con capacitación. Ahí mucho tiene que ver el Ejecutivo. Esperemos que lo haga esta vez y que no les reduzca el presupuesto, por un lado. Por otro lado, tienes la salud. No hay medicinas, no hay infraestructura. Es todo un desorden cuando vas a un hospital público. Y también las mafias de los hospitales, ¿no? Que es un tema bastante complejo. Tienes la corrupción, la mafia de los hospitales, que si no haces lo que ellos te ordenan, matan gente, como pasó en Guayaquil hace un mes, que mataron a una chica joven, a una directora de un hospital. Y en Esmeraldas también. Y en Esmeraldas también, al día siguiente. Entonces, ahí tienes que entrar a combatir la corrupción, tienes que entrar a darle tranquilidad a los profesionales, tienes que invertir en profesionales, pero en recurso nacional. No tienes que traer gente de Cuba, en recursos nacional. Aquí hay varios médicos y la medicina y la escuela de medicina en Ecuador es muy valiosa. Tienes que invertir en educación. E invertir en educación no solamente implica, Verónica, pintarles las escuelas. Tienes que cambiar ese sistema educativo que hay. Tienes que filtrar que no se siga haciendo proselitismo político, ideológico, como se hacía en la época de la Revolución Ciudadana y que todavía se sigue haciendo porque no hay controles. Claro. O sea, hay 4 pilares en los cuales el Estado, el gobierno de turno y los estados deben trabajar de forma transparente y apolítica.